Y si les dijera que existe una sonata compuesta por el mismísimo diablo, ¿qué pensarían? Pues sí, existe una canción, una sonata, una música, como ustedes quieran llamarle, que fue compuesta por el mismísimo diablo y la cual se le conoce con el nombre de El Trino del Diablo. Aquí les cuento la historia y claro que sí que también la escucharemos, así que quédense hasta el final del video. Giuseppe Tartini fue un músico italiano, violinista, compositor y estudioso de la música de su tiempo. Fue uno de los mayores virtuosos del violín en su época. Sus innovaciones en el violín solo fueron superadas con la llegada de Niccolò Paganini, del cual hablaremos en otro video. ¿Y qué tiene que ver Tartini con el Trino del Diablo? Pues aquí viene lo interesante. La sonata para violín en sol menor, más conocida como el Trino del Diablo, es una sonata, como dije, exclusivamente para violín, acompañada por un bajo continuo y muy famosa por la habilidad que exige a quien la vaya a interpretar. La historia detrás del Trino del Diablo inicia una noche por allá de 1713 con un sueño de Giuseppe Tartini. En dicho sueño, el diablo se le apareció a Tartini pidiéndole ser su sirviente, es decir, el diablo quería ser sirviente de Tartini. Algo muy curioso de esto es que Tartini tuvo este sueño mientras permanecía oculto en cierto convento, resguardado por el obispo de esa época. Cuenta Tartini que en el sueño, el diablo era un fiel sirviente que se le anticipaba a todos sus deseos. Tartini, viendo que el diablo era demasiado, extremadamente bueno en todo, le entregó su violín y lo desafió a tocar una melodía romántica para él, creyendo que podía humillar a su sirviente, al diablo. El diablo inmediatamente comenzó a tocar con tanta habilidad que Tartini sentía que le quitaron la respiración. Palabras del mismo Tartini. Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia, como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Al instante de haber despertado de ese sueño tan extraño, tomó su violín con el fin de retener al menos una parte de todo lo que había escuchado en ese sueño. Aunque, según relata el mismísimo Tartini en el libro de Landade, conocido como Viaje de Francisco a Italia, el intento fue en vano. La música que compuso en ese momento es sin duda la mejor que haya compuesto y la llamó El Trino del Diablo, pero la diferencia de su recién composición en comparación con la que había tenido en aquel sueño era una diferencia abismal, tanto así que estuvo a punto de destruir su violín y abandonar la música para siempre. Pero al día de hoy existe esa famosa sonata y se puede escuchar o leer en partituras. Claro que sí, de hecho esta es la partitura original de El Trino del Diablo y así es como suena esta magistral composición. Escuchen. ¿Alguna vez habían escuchado esta interesante y digamos que tétrica historia?